Sí, cuando nos reuníamos los españoles, ya sabes, una paella, unas tortillas de patatas. Claro. Eso que acontece en Nova York cando se xuntan varios españois. Ti eras un rapaz de Burgos que estudiaches en Salamanca e que caes en Nova York. Sí, eso es. Y Nueva York por primera vez, ¿no? Para mí fue una experiencia de una ciudad muy nueva. Antes había estado en París, y París sí, es una ciudad también muy grande, pero en París te sientes extranjero. Cuando yo llegué con mi mujer a Estados Unidos, mujeres de Salamanca, cuando llegué a Estados Unidos y llegué a Nueva York, desde el primer día te sientes un neoyorquino, porque todo el mundo es de fuera, casi nadie tiene el inglés como primera lengua, los conoces, o sea, no te importa el hablar mal, porque hay mucha gente que habla también mal, entonces la ciudad te recibe muy bien. Y es una experiencia, pues, desde entonces nos hemos quedado en Nueva York, nos gusta mucho Nueva York, una ciudad muy abierta a la gente de fuera. E ali estaba Mariano Esteban, con quen falamos nunha sala como esta. Estamos no CIMUS da Universidade de Santiago e acompáñanos esta noite Adolfo García Sastre. El é virólogo, el é director do Instituto de Saúde Global e Patóxenos Emerxentes da Escola ICANN de Medicina de Mount Sinai, en Nova York. Moi boas noites, Adolfo. Eso es, buenas noches. Pois dicía que nunha sala como esta entrevistamos a Mariano Esteban, que el é virólogo como a ti. Era dos pocos españoles que cando ti chegaches xa estaban aí, xa tiñan unha posición. Sí, yo llegué ahí como postdoc, entonces todavía muy jovencito, ¿no? Y entonces había pues un par de laboratorios de españoles que tenían su laboratorio allí, Mariano Esteban, Ángel Pellicer, por ejemplo, que también trabajaban con virus, y la gente que tenían en su laboratorio también gente de España, muchos de ellos. Entonces nos juntábamos a lo mejor una vez al mes pues para hacer una barbacoa, hablar sobre ciencia, hablar sobre problemas de ser un emigrante con poco dinero en Nueva York, que cuándo podíamos volver a España o no, si íbamos a conseguir una posición en España o no, que si nos tendríamos que quedar o no nos tendríamos que quedar. Eso eran los temas de conversación que teníamos entre nosotros, y también pasarlo bien, ¿no? Pensar en nuestro país y también Nueva York, ¿no? Es una ciudad muy bonita. E xusto hai un século, e xusto por estas épocas, unhas semanas antes, chegou ao mundo un andazo de gripe. Dunha gripe que, porque en España non estaba en guerra, non así como o resto do mundo, que estaba coa gran guerra rematando a Primeira Guerra Mundial, chegou un andazo de gripe que se deu en chamar a gripe española. Unha gripe que matou a millóns e millóns de persoas. Ainda non estamos de acordo a canta xente matou a gripe española do 18. Sí, la gripe española se estima que mató como a 40 millones de personas. Hay estimados que a lo mejor los suben a 60 millones, algunos que los bajan a 30, pero 40 millones es un buen número, que es el más reconocido ahora mismo. Y eso pasó en un año, solo en un año, y en unos pocos meses. Entonces, claro, eso supuso una catástrofe a nivel mundial muy grande, porque, por ejemplo, sigue habiendo causado más muertes la denominada gripe española en el año en que ocurrió, 1918-1919, que todo el número de muertes que ha habido por SIDA. Ahora mismo está llegando, todo el número de muertes que ha causado SIDA está llegando al número de muertes que causó la gripe española en unos pocos años. El SIDA ya lleva con nosotros pues bastante tiempo, más de 40 años, lo cual quiere decir la catástrofe que se supuso es una catástrofe pues muy grande, ¿no? Mucha gente se murió, sobre todo gente de nuestra edad, de 30, 40, 50 años. Porque unha das cosas curiosas, porque normalmente a gripe é máis vulnerable con persoas que poden ter as defensas baixas, con persoas maiores ou con pequenos, pero neste caso foi un poquinho ao revés. Sí, fue un poco al revés. No se sabe todavía muy bien a qué fue debido a eso, pero fue una gripe muy virulenta que sobre todo atacó con más severidad a gente normal y corriente adulta, que bueno, son los padres de familia, madres de familia, que llevan el dinero a casa y claro, se muere el padre, se muere la madre, queda mucha gente huérfana, un problema económico muy grande y un problema también de personal muy grande. E hubo aldeas e sitios onde morreron todos os adultos.
Sí, sobre todo sitios remotos, sitios donde posiblemente nunca habían visto gripe, ni siquiera antes de 1918. Hay casos, por ejemplo, de aldeas en sitios remotos en Alaska, donde pueblecitos pequeños, de a lo mejor 100, 200 habitantes, donde murieron todos los adultos, solo quedaron vivos los niños. En Galicia ahora estamos empezando a estudar que pasou en Galicia e estudos vendo os xornais que non querían ser demasiado alarmistas, ainda así que falan que, por exemplo, na Coruña morrían un día, enterraban por gripe hasta 30 persoas e non se sabe o que tiña acontecido no rural. E foi un gran impacto esta gripe. Agora pensamos que as gripes é unha enfermedade inofensiva, pero hai milleiros de persoas que morren o ano coas gripes estacionais en España, por exemplo. Sí, en España y en todo el mundo. Todavía la gripe estacional es uno de los principales enfermedades infecciosas que causan muerte. Lo que pasa es que estamos acostumbrados ya a lo que la gripe supone con respecto al número de muertes, fallecimientos que hay, pero todos los años, incluso a pesar de tener vacunas, a pesar de tener antivirales contra gripe, hay una gran cantidad de gente que muere por gripe. Bueno, no es al nivel de lo ocurrido en 1918. Y el 1918 también fue un caso extremo, ¿no? Es muy difícil que se vuelvan a dar las características de este virus de nuevo. No lo podemos excluir, pero fue un caso bastante único. Nosotros reconstruimos el virus. El virus no existía. El virus causó la cepa, en concreto, de gripe que causó la enfermedad del 1918. El virus cambia un poquito cada año. Entonces, los virus que hay ahora, las cepas, son distintas de las cepas que había el año anterior, de hace 2 años, de hace 3 años. Normalmente tienen las mismas características con respecto al tipo de enfermedad que inducen, que es una enfermedad respiratoria que puede dar síntomas un poco graves de fiebre, que te puede dejar en la cama, pero normalmente no causa mortalidad, pero hay casos en los que causa mortalidad. En 1918 causó una gran mortalidad, no tan excesiva como, por ejemplo, Ebola. Ebola puede causar 50%, 60% de mortalidad. La mortalidad que ocurrió con gripe en 1918 se estima que es el 2%, que si lo comparas con Ebola son números bajitos, pero a nivel mundial, claro, eso supone una gran cantidad de gente. Lo que tenemos que determinar es lo siguiente. Cada persona que enferma, ¿a cuántas personas es probable que contagie? Bien. En el caso de la gripe estacional suele ser a 1. En el de la viruela, en cambio, es a más de 3. Antes de que tuviéramos la vacuna, la tasa para la polio estaba entre 4 y 6. Bien, llamamos a este número la R0. La R representa la tasa de reproducción del virus. ¿Alguna idea de cuál puede ser en este caso? La rapidez con la que se multiplique dependerá de diversos factores. Del periodo de incubación, del tiempo que una persona es contagiosa. A veces la gente puede ser contagiosa sin presentar síntomas. También necesitamos saber eso. Y necesitamos saber la cantidad de personas susceptibles al contagio del virus. Por lo que parece, todas aquellas que tengan manos, nariz y boca. E falabas desa historia de que vos reconstruístes o virus de 1918. Esta foi unha aventura científica, porque vos tiñades aquel de buscar por onde podían existir restos dese virus, e ao principio supoño que a búsqueda non sabedes por onde empezar a buscar, ¿no? Ou sí? Sí, no, la mayor parte de la búsqueda del virus y, bueno, del el genoma del virus, porque el virus no existía, lo que existían es todavía partes del virus que se podían secuenciar. Básicamente obtener un clon a partir de la secuencia de un organismo. Y el virus, cuando ocurrió en 1918, no se sabía que la gripe era causada por un virus. Los virus ya se habían descubierto, pero se pensaba que era causada por una bacteria. Y no se supo que la gripe era causada por un virus hasta los años 30, que fue cuando se aislaron los virus de la gripe. Entonces, los virus de la gripe que se aislaron en los años 30, la cepa, venían también de 1918, habían estado circulando en humanos durante 20 años, pero ya no eran el mismo virus, había cambiado. No era tan virulento como el del 18. Y el virus del 18 nunca se aisló. Entonces, nunca hubo
una preservación buena de tejidos infectados con virus de 1918, y a nuestro colaborador, que se llama Jeff Taubenberger, estuvo buscando sitios donde pudiera haber tejidos de algún modo que tuvieran algo de preservación, que hubieran sido conservados de algún modo, que pudieran encontrar restos del genoma del virus. Y eso fue capaz de encontrarlos en 2 sitios distintos. Uno es en un archivo de muestras patológicas, que son tejidos pulmonares, que están fijados. Se hace una autopsia a una persona que se ha muerto de gripe de 1918, se corta un trozo de tejido pulmonar, se fija en un fijante, se pone con parafina y se puede conservar incluso a temperatura ambiente. Pero ahí no hay virus vivos, han sido inactivados debido al procesamiento de las muestras. Lo que se puede ver bien es qué tipo de tejido, qué tipo de infiltrados hay en el tejido, qué tipo de patología hay en el tejido. En esos bloques de parafina, que vienen de un programa del gobierno de Estados Unidos que fue establecido por Lincoln para soldados que mueren de una enfermedad que no sabe qué es lo que es, se coge una muestra del tejido. Eso sí que hay previsión, ¿eh? Se fija, entonces se piensa para generaciones futuras qué puede haber causado la muerte de esos soldados. Eso lo puso en funcionamiento Lincoln. Cuando nuestro colaborador empezó a pensar que a lo mejor ahí se podía encontrar algo, esos tejidos estaban perdidos en los archivos de la Armada. Hubo que facer entonces traballo bibliográfico aí. Bibliográfico, de buscar, hasta que al final encontró sitios donde se encontraban ese tipo de tejidos, y a partir de ahí fue capaz de secuenciar parte del genoma del virus. El virus no estaba activo, pero las técnicas de secuenciación han avanzado lo suficiente como para poder, si hay trozos del genoma de un virus o de una persona en un tejido, se pueden secuenciar. En esa historia, esos resultados parciais os publicou e houbo quen os veu e deu a outra pista, ¿no? Sí, la verdad es que el material que existía era muy pequeño, muy poco, y con ese material era muy difícil conseguir la secuencia del virus completo. Pero él siguió indagando y se dio cuenta que en los años 70 hubo un doctor que intentó también conseguir muestras del virus de la gripe, y su idea era que si encontraba un sitio donde hubiese habido gente que se hubiese muerto en el Polo Norte, que le hubiesen enterrado bajo la línea de congelación y que el cuerpo hubiese estado congelado durante todo ese tiempo, que ahí posiblemente se encontrasen virus vivos. Y encontró un ejemplo en un pueblecito en Alaska, donde, como te había comentado ya, la mayor parte de la población adulta se murió. Vino el ejército, hizo una fosa común, pusieron todos los cadáveres, los enterraron y se quedaron desde entonces congelados, porque estaban por debajo de la línea de congelación. Y en los años 70 consiguió una orden de exhumación para intentar conseguir tejidos de esos cadáveres y ver si podía aislar el virus. Ya tenían técnicas de aislamiento. Y no pudo aislar el virus. El virus ya estaba inactivado, no estaba lo suficientemente preservado. Más tarde, nuestro colaborador Jeff Taubenberger, no pensando en aislar el virus, pero hay todavía trozos de genoma, volvió a contactar al misma persona. Que es Hulting. Hulting, sí. La misma persona, Hulting. Y fue con él a volver a exhumar esa fosa común. Y encontraron el cadáver de una señora como de 40 años que estaba más o menos preservado porque tenía bastante masa corporal. Y claro, el virus no existía ahí, pero sí que había trozos de tejido que estaban más o menos preservados, y a partir de ahí fue donde se pudo conseguir la secuencia completa del virus. Y eso también lo publicó nuestro colaborador. Eso es la secuencia. A partir de la secuencia ahora viene cómo se puede reconstruir un virus solo de una secuencia genómica. O sea, vos tedes o dato de letras A, G, C, C, T, sabedes esas letras da vida, os que son a información que levan todas as células de calquer ser vivo, levan información de como facer un ser vivo, vos teñades esa información, pero eso non está escrito en nada, estaba nun disco duro ou nun papel. E fixeste unha cousa que siga braiando, que decir, imos convertir isto a, vos dicís, rescatar o virus. A partir del genoma el genoma tiene toda la información que se necesita para el virus. Si uno es capaz de introducir esa información genética en una célula donde el virus se replica,
a partir de esa información genética se puede regenerar el virus. Porque es lo que los virus hacen. Los virus lo que hacen es infectan una célula, inyectan su información genética y a partir de la información genética que inyectan se acaparan de la maquinaria celular para que hagan copias de sí mismo y generar nuevos virus. Entonces, si uno consigue inyectar la información genética sin el virus, sino por técnicas de inyección de información genética que generan el mismo tipo de ácidos nucleicos que el virus es capaz de generar cuando infecta una célula, a partir de ahí es donde se puede regenerar. Entonces tienes las letras se codifican para un fragmento de, en ese caso es ácido nucleico RNA, que es una molécula química que se puede sintetizar el RNA, y si ese RNA es inyectado del modo adecuado, tiene que ser del modo adecuado, porque no simplemente inyectando el RNA no se consigue, pero si se inyecta del modo adecuado, parecido a como lo inyecta el virus normal, entonces cuando se puede regenerar a partir de esa secuencia, a partir de ese RNA sintético, un virus de la gripe. Y esas técnicas las desarrollamos como 4 años antes de que se consiguiera la secuencia del virus del 1918. Entonces teníamos a punto la técnica para poder hacer en el momento en que nuestro colaborador consiguió las secuencias. Y eso es lo que hicimos. Hicimos, por supuesto, un laboratorio de alta biocontención. Claro, eso no se puede hacer en un laboratorio normal, tiene que ser. Porque no sabíamos qué tipo de virus y nos iba a salir. No existía la posibilidad de que el virus no fuera muy virulento y que la razón por la que causó tantas muertes fue por razones secundarias, coinfección con otros agentes, algún tipo de predisposición que había en ese momento, en esos años, para una infección grave con un nuevo virus de la gripe. Cuando lo reconstruimos, aunque no podemos excluir también que haya habido algún otro tipo de coinfecciones o de otro tipo de predisposición que había en 1918, el virus que se generó a partir de la secuencia es un virus que demostró alta virulencia en muchos modelos animales. Entonces creemos que intrínsecamente ese virus, el virus del 18, fue una cepa de virus muy virulenta y que por tanto esas cepas pueden volverse a generar de nuevo en la naturaleza, porque no fue nosotros sí hicimos ese virus, pero fue hecho a partir de una secuencia que fue obtenida de un modo natural. El virus evolucionó de un modo natural para ser tan virulento como fue en el 1918. Una persona de media se toca la cara 2 o 3 mil veces al día. ¿2 o 3 mil veces al día? De 3 a 5 veces cada minuto. Entre medias tocamos pomos, grifos, botones de ascensor y a otras personas. Esas cosas se convierten en fómites. ¿Eso debemos dar a conocer a la prensa? ¿Respiratorio y fómites? ¿Y cómo reaccionará la población? No se puede saber. Por una película con un tiburón de plástico la gente deja de bañarse en el mar, pero por una advertencia en un paquete de tabaco... Tenemos que informar al gobernador antes de poner histérica a la gente. Ahora mismo, ni siquiera podemos decir a la población qué debe temer. Lo hicimos con la gripe porcina y asustamos a los que estaban sanos. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia. E chegados a este momento, facemos un alto nesta apaixonante conversa con Adolfo García Sastre para coñecer o que se sabe, e que aínda non é moito, de como se viviu a gripe de 1918 en Galicia da man do especialista en Historia da Ciencia, Xosé Antón Fraga. Foron varios centos, miles de traballadores temporais españois a traballar a Francia porque moitos dos franceses da xente moza estaba combatindo. Ao volver, probablemente estes foron o que introduciron a gripe tanto en España como despois no resto da península e a vía foi o tren, é dicir, se trasladaron en tren. O tren era un medio de transporte que permitía, tendo en conta o ciclo de desenvolvimento da enfermedade, permitía perfectamente que esta se espallara. E esa foi a clave, parece ser. E así chegou, por outra banda, por exemplo, a Coruña, polo tren. É dicir, foi o tren o que tamén transportou aquí e o que espallou a gripe, que sobre todo afectou ao barrio de Santa Lucía, pero logo xa se estendeu por toda a cidade e a toda a contorna. Segundo a prensa da época, na Coruña morrían ata 30 persoas por gripe ao día. As estimacións actuais calculan que no outono de 1918 faleceron 20.000 galegos por causa da gripe. Aínda así,
hai unha gran incerteza do que puido ter pasado no rural galego. Ainda nas cidades, pois había unha certa dotación médica que atendía máis ou menos a xente, ainda que se veu bastante por momento superada, non? Con médicos que tiñan que facer casi 50 visitas diarias, pero probablemente no rural os efectos ainda foron máis devastadores e a atención pois estivo bastante en peores condiciones. Unha visión da gripe do 18 desde Galicia é a que recolleu Xosé Rodríguez Martínez, coñecido como o médico Rodríguez da Coruña. Este home sufriu a propia doenza, non? O sea, como médico actuou cando chegou a gripe e no momento determinado contaxiouse. E ao contaxiarse, como ele explicou, bueno, pois tivo tempo para, además recaeu, dixo, tivo un tempo para ler de todo. E leu de todo, entón acabou facendo un libro. É unha especie de miscelánea, non? Curiosa ese libro. E o redactou, e efectivamente, o Manual da Gripe foi publicado en xuño de 1919. A día de hoxe sabemos o que causa a gripe. Naquel momento se atribuía a un bacilo, a unha bacteria de Pfizer, descoberta por un médico alemán. Ese era un erro, pero é que, claro, os virus non eran coñecidos, o sea, simplemente se sabía que había uns xermes patóxenos máis pequenos que as bacterias, pero non se estaba seguro de que causaban a gripe. Eso significou que, por exemplo, nas medidas que se tomaron para combatirla, pues foran moi variadas e a veces contradictorias segundo o lugar. Sí, se suspenderon reunións, se fixo atraso do curso escolar, por exemplo, a Universidade de Santiago e noutros lugares, pois o curso comezou máis tarde. Se tomaron toda unha serie de medidas, pero a efectos terapéuticos tampouco estaba claro que facer, non? Este médico Rodríguez, por exemplo, era moi partidario da quinina e da aspirina. Bueno, probablemente as cantidades que se tomaron foron excesivas, non? Realmente o que ocurre con unha gripe é que a gripe se combate, bueno, co descanso e con bastante hidratación e, sobre todo, evitando as complicacións. De feito, como sabes, moita xente morre pola neumonía asociada, é dicir, por unha enfermedade bacteriana posterior, non? Quero dicir que hubo un caos moi importante, non? Entón a xente estaba realmente, os propios especialistas e a poboación estaba bastante confusa. Na primavera de 1918 estreouse a zarzuela La canción del olvido e coincidiu cunha primeira vaga da gripe que foi moi suave. E así, os xornais españois empezan a referirse á gripe co nome de O Soldado de Nápoles. O Soldado de Nápoles é precisamente un número desta zarzuela que, dicían daquela, era unha serenata tan pegadiza como a gripe, pero iso sí, menos mortífera. Soldado de Nápoles, que vas a la guerra, vivo recordándote, cantando te espera, cariño del alma, ven, que vas a probar la dicha de amar, oyendo los sones de mis canciones. A ciencia, na Radio Galega. Retomamos a nosa conversa con Adolfo García Sastre. Para coñecer un pouco máis o noso inimigo, o virus da gripe, temos que explicar que este virus está formado por 8 partes, 8 xenes que incorporan toda a información xenética do virus e que están protegidos por unha membrana. Na superficie desta membrana hai unha serie de proteínas que son utilizadas polo sistema de defensa do noso organismo para recoñecer o invasor e deste xeito xerar inmunidade. Cada cepa ten diferentes proteínas de membrana, e dai veñen os nomes que lle dades, H1N1, etc., que son as que identifica o noso corpo. Sí, y esas proteínas, el problema que tiene el virus de la gripe es que esas proteínas cambian de año a año. Entonces, como cambian de año en año, el tipo de inmunidad que una cepa genera cuando infecta a una persona no es capaz de proteger contra cepas futuras del mismo virus que han cambiado y ya son distintas. Y es una de las razones por las que las vacunas de gripe son anuales, porque solo son capaces de proteger contra las cepas que están circulando en este momento y no son capaces de proteger contra cepas que circularán en el futuro. Y es imposible hasta el momento predecir qué tipo de cepas van a circular en el futuro, porque las posibilidades que tiene de cambio son tan grandes
que no se sabe si va a tirar por un lado, si va a tirar por otro lado, si va a tirar por otro lado. Va a cambiar, lo único que sabemos es que cada año cambia, pero no sabemos como. Claro, no caso, por exemplo, da gripe do 1918, que era H1N1, nos seguintes anos foi cambiando, afortunadamente, para menos, o que decir, para menos virulencia. Menos virulencia. E eu teño unha dúda, porque se te inmunizas, claro, tú estás dicindo que a inmunidade non vale dun ano para outro, non? Sí, por ejemplo, también otro colaborador nuestro, Chris Basler, estuvo estudiando los anticuerpos presentes en gente mayor que había nacido antes del 1918 y que, por tanto, sería normal que hubiesen sido expuestos al virus, porque el virus se infectó casi a la mayor parte de la población, pero claro, sobrevivieron la infección, sobre todo también eran niños muy pequeños en aquella época. Y en esa gente de 100 años, que había nacido antes del 1918, es fácil encontrar circulando anticuerpos contra el virus de 1918, pero no anticuerpos contra el virus de hoy. Esos anticuerpos contra el virus del 1918, que fueron generados cuando una persona fue infectada en el 1918, son capaces de proteger contra ese virus de la gripe del 18, pero no contra los virus que están circulando actualmente, a pesar de que muchos de ellos han sido generados por evolución del virus del 18. Porque aí hubo unha sorpresa, porque aí o virus do 18, según a vosa terminoloxía, son virus H1N1 que esteven circulando unhas cantas décadas, logo as cepas foron por outro lado, e logo en 2009, sorpresa, aparece outra vez un H1N1. Sí. Entonces, el virus de la gripe lo que le pasa es que cambia de año en año, pero eso, H1N1 cambian de año en año, hay también circulando H3N2 cambian de año en año. Pero aparte de cambiar de año en año, tienen estos números H1, H2, H3. Hay un total de más de 16 tipos de HA. Y la diferencia entre un virus de la gripe H1 de este año y un virus de la gripe H1N1 del año que viene es pequeñita. Hay diferencia, pero es pequeñita. La diferencia que hay entre un H1 y un H2 es muy grande. De tal modo que un H2 es mucho más virulento cuando viene y nunca ha sido visto, porque no hay nada de inmunidad contra un H2. Contra un H1 tienes siempre un poquito. Aunque vaya cambiando, tienes un poquito contra algo que es común a todos los H1s. No es lo suficiente como para poder evitar que te infecte, pero es lo suficiente como para reducir el caso de números de casos severos. Cuando viene uno completamente distinto, por ejemplo, sería ahora mismo hay H1 y H3. Si viene un H5 o viene un H7 en humanos, entonces eso sería una pandemia. No tenemos nada de inmunidad contra ellos. Y esos virus existen en aves, no existen ahora mismo circulando en humanos, existen circulando en aves. Y normalmente se quedan en aves, no nos afectan. Pero por alguna razón también, que es evolutiva y que es muy difícil de predecir, de cuando en cuando, cada 10, 20, 30 años, hay una cepa de estas que viene de animales, ya sea de aves, ya sea de cerdos, que empieza a circular en humanos y es completamente distinta de lo que ha habido hasta ahora. Y es en ese momento cuando se ocurre una pandemia. Y las pandemias normalmente dan causa a mayor número de muertes porque tienen menos defensas, tenemos menos defensa, nunca hemos sido expuestos a esos virus que han estado circulando hasta entonces en animales. Y eso le ocurrió en el 1918 con la pandemia H2 de 1957, con la pandemia H3 del 1968 y con la pandemia H1N1 del 2009, que fue un H1N1 que fue muy distinto de los H1N1 que estaban en ese momento. Que, bueno, houve esa pandemia que pasou unha cousa tamén curiosa, que globalmente, o que toda a sociedade hubo alerta pola pandemia. Coido que non chegou unha alarma social, pero sí hubo incluso certas polémicas aquí, incluso o personal médico, si había que vacinar, se non había que vacinar as embarazadas, non vacinar, e logo parece que a cousa pasou sen máis pena ni gloria e xa os quencemos, xa nos olvidamos desto, perdemos quizáis esa alerta de decir, podemos estar expostos a unha nova gripe epidémica e estamos mellor preparados que hai unha década. Los métodos que tenemos para combatir al virus siguen siendo los mismos, o sea, las vacunas que existen siguen siendo las mismas, ha habido algunas que han sido mejoradas, pero muy poquito, y seguimos teniendo el problema que si viene una nueva cepa pandémica no somos capaces de generar una vacuna con la tecnología que existe, que esté generada a tiempo para hacer un impacto durante los
primeros meses en que el virus está circulando. Y eso es un problema porque es durante esos primeros meses donde el virus puede ser realmente altamente patogénico. En 2009 tuvimos la suerte de que el virus no fue como el del 18, no fue ni siquiera como las otras pandemias del 68, del 57, entre otras cosas posiblemente porque también era un H1N1 y aunque distinto de los H1N1, todavía muy parecido a los H1N1 que circularon en humanos en los años 40, los años 50, de tal modo que gente, por ejemplo, que tenía más de 40 años o más de 50 años, que había nacido en los años 40 o los años 50, estaban protegidos contra este virus porque habían sido expuestos a virus muy parecidos. Y luego no era tan severa como la del 1918. No podemos predecir cuánto de severo va a ser un nuevo virus. No sabemos lo suficiente como para, una vez que el virus está detectado y está secuenciado, saber cuánto virulento va a ser. Los modelos de animales que tenemos para virus de la gripe no son tampoco completamente predecibles. Hay virus de la gripe que son altamente virulentos en ratones y, sin embargo, no son virulentos en humanos. Hace 50 años, los científicos encontraron víctimas de la pandemia del 18 en los hielos de Alaska. ¿Quiere decir que resucitaron la cepa de 1918? Los patógenos víricos pueden existir durante décadas latentes en la naturaleza y rebrotar de improviso. El virus del ébola surge periódicamente en África. La gripe española también terminará por reaparecer con insospechada virulencia. Y si no hay una vacuna, nos enfrentaremos a una pandemia. Por eso trabajamos con el virus. Los laboratorios lo necesitan para desarrollar una vacuna específica contra la gripe española. Quiero revisar sus medidas de seguridad y su inventario. Usted sabrá si ha desaparecido alguna muestra, ¿no? Verá, la ley nos obliga a informar de cualquier pérdida al CDC. Solo estamos 3 en esto. Un servidor, un analista, Martin Gross, y Jessica Weaver, una microbióloga de la Facultad Monte Sinai. Unha cousa que a min me chamou a atención na vosa investigación é que estabades facendo modelos animais ao principio con ratiños de laboratorio como todo o mundo, pero vistes que como modelo para a gripe tiñan un problema, que non esbirraban. Sí. Como vos estes conta que necesitabades outro modelo animal? Porque é unha historia, creo que, ben interesante. Sí, con todo virus hay facetas importantes de un modo de su biología, y una de las facetas más importantes es transmisión. Un virus puede ser virulento, pero si se transmite muy mal, solo es capaz de dar enfermedad a la persona que lo ha adquirido por alguna razón, pero no lo transmite de uno a otro. Y la transmisión es muy importante para que un virus sea un patógeno que realmente pueda hacerlo en humanos. Los virus de la gripe, si los pones en ratones, pueden causar enfermedad, pero no se transmiten de ratón a ratón. Parte de ello porque los ratones no estornudan, porque los ratones no generan aerosoles que son capaces de transmitir el virus. Entonces pensamos que se necesitaba un modelo distinto animal para poder determinar la capacidad de transmisión que un virus de la gripe pueda tener. Y eso también viene de un colaborador mío que ha sido mi mentor, Peter Palese. Estaba leyendo artículos en 1918 sobre el virus de la gripe y se dio cuenta que una de las cosas que pasó en un campo de soldados que fue acosado por el virus de 1918, tenían una colonia de animales de conejillos de Indias. Y se murieron todos los conejillos de Indias. Entonces pensó, voy a probar si el conejillo de Indias es un buen modelo para gripe. Y para nuestra sorpresa, los conejillos de Indias, no, a pesar de que se murieron con la gripe del 18, posiblemente, no tienen enfermedad. La mayor parte, la gripe estacional no da ninguna enfermedad en conejillos de Indias, pero se transmite muy bien de un conejillo de Indias a otro. Y los virus de aves, sin embargo, no. Entonces, ahora mismo conejillos de Indias se usan como modelo para predecir el riesgo que a lo mejor un virus de aves puede tener de empezar transmisión en humanos o no. Que, bueno, como decía antes, las pandemias se generan a partir de virus de la gripe que están circulando en otros animales, aves, cerdos, etcétera. Y muchas veces las pandemias vienen con elementos genéticos de cepas de aves, que es donde se encuentran los H4, H5, H6, H7, que no hemos tenido ninguna exposición a ellos en los últimos 100 años. E as vosas investigacións, esa tecnoloxía que nos acabas de explicar de xenética inversa, de ter as letras e logo a partir de aí reconstruir os virus,
eso non só sirve ou serviu para resucitar os virus da gripe de 2018, senón que ten máis aplicacións. Por exemplo, coido que para facer de xeito máis eficiente a vacina estacional tamén se emplean estas tecnoloxías para que sexa máis rápido, porque aí o tempo é clave e hai máis cosas que se poden facer. Exactamente, sí. Ayudan a hacer una vacuna de un modo más rápido porque no tienes que adaptar el virus estacional a crecer en huevos, sino que simplemente a partir de la secuencia obtienes el virus vacunal y el virus vacunal crece y se produce. O sea, ayuda a producirlo, viene a retrasar el tiempo de producir una vacuna alrededor de un mes o un mes y medio, que siempre viene muy bien, sobre todo cuando hay muy poco tiempo para producir una vacuna, pero también se pueden usar para producir vacunas contra virus que son muy virulentos, como por ejemplo los H5. Los H5 son muy virulentos, entonces si quieres hacer una vacuna, primero tienes que crecerlos y luego inactivarlos. Mientras los estás creciendo, tienes el riesgo de la gente que lo está creciendo de que se queden expuestos y tengan enfermedad grave. Pero con técnicas de genética reversa que reconstruyen virus le podemos quitar los determinantes de enfermedad severa sin cambiar la respuesta inmune que la vacuna inactivada al final va a dar lugar, de tal modo que uno puede ahora trabajar con cepas vacunales que producen la inmunidad adecuada y que no dan riesgo de tener gripe severa a la gente que está creciendo esas vacunas. Señor presidente. Bueno, ¿qué tenemos? 32 casos en 24 horas. En la parroquia de South Carroll hay 12 víctimas. Y habrá miles infectados. ¿Y qué dice el CDC? ¿Es tan malo como lo de Liberia? Peor, es gripe A. Seguramente de origen aviar, muy contagiosa. La rápida incubación facilita la propagación. ¿Es el supervirus que le preocupaba? Se lo diría si el CDC tuviera dinero para investigar enfermedades infecciosas. Tamén estades vos traballando na pescuda desa vacina universal. Sí, la vacuna universal es como el santo grial. El santo grial de gripe. Pero es posible que se pueda, por lo menos en mi grupo, ahora en colaboración somos 3 grupos, Florian Kramer, Peter Palese y mi grupo en Mount Sinai, que estamos usando una estrategia de vacunación que usa antígenos que han sido modificados también por genética reversa de virus de la gripe, que debido a esas modificaciones inducen una respuesta inmune contra sitios conservados del virus de la gripe y no contra sitios que cambian cada año. Las infecciones con virus generan inmunidad contra sitios que cambian cada año. Las vacunas de ahora, inmunidad contra sitios que cambian cada año en el virus. El método que estamos poniendo a punto usa unos antígenos que están basados en los antígenos del virus de la gripe, pero da lugar a inmunidad no contra las partes que cambian cada año, no contra las partes que son distintas en virus pandémicos, pero contra partes que están conservadas. Y esas partes que están conservadas generalmente no inducen buena inmunidad cuando tienes infección natural o con las vacunas que existen ahora, pero haciendo trucos de cambiar el modo en cómo expones esas partes que están conservadas al sistema inmune, podemos generar buena inmunidad en modelos animales contra esas partes conservadas que son capaces de proteger, hasta ahora en modelos animales, contra cualquier cepa y cualquier tipo de virus de la gripe que conozcamos. Y es el modelo vacunal que queremos ahora probar en humanos. Estamos haciendo 2 ensayos clínicos de los que se llaman fase 1. Uh-huh. Fase 1 es simplemente probar que realmente no dan lugar a efectos adversos, pero que son nuevos antígenos y nunca sabes si siempre puede pasar la posibilidad de que tengan algún riesgo de generar algo que no sabes qué es lo que es. En modelos animales no lo hemos visto, pero tenemos que probarlo en humanos. O sea, son estudios con pequeños grupos voluntarios donde vemos que realmente no dan lugar a efectos adversos y que también se dan lugar a la inmunidad que creemos que es la adecuada para proteger. Pero no son ensayos de protección realmente. Para hacer ensayos de protección se necesita hacer ensayos en grupos mucho más grandes, donde sabes que la incidencia de ataque en gripe a lo mejor va a ser del 3%, del 4%, y entonces ves si tu vacuna disminuye esa incidencia de ataque en gripe al 1%, al 0%, que es la eficacia entonces de la vacuna. Y para eso hay que hacer ensayos clínicos muy grandes, para lo cual se necesita todavía muchos más datos para poder tener suficiente confianza como para ir a un ensayo clínico grande.
Sanidad ha activado las reservas estratégicas nacionales de vacunas y antivirales. Esperamos que alguna encaje. Emily, informa a Seth. En cuanto se filtre la noticia, cundirá el pánico. Manos a la obra. Sí, señor. Hace 100 años, la gripe española borró el 5% de la población mundial. ¿Es igual de grave? Le llamaré cuando me encuentre sobre el terreno. Muy bien. Eu escoitei non sei onde que ti es fans das pelis de terror. Ah, sí, no sé quién te lo habrá comentado, pero sí es verdad. E das pelis que hai que retratan grandes epidemias, pandemias, que acaban morrendo todo o mundo, cal é a que máis te gusta? Outbreak está muy bien, porque está muy bien pensada. Tiene el aspecto tanto de salud pública, las agencias de salud pública, las agencias como el CDC que se dedican a investigar si hay una cepa que es nueva, tiene la parte del gobierno, tiene la parte médica, tiene la parte personal y está muy bien pensada y la verdad es que es bastante, en el caso de que hubiese un outbreak epidémico como el que se describe en la película, es muy real lo que se describe. Bueno, luego hay otras películas que son más graciosas, pero me pueden gustar más o menos, pero eso ya tiene que ver con la película en sí, no con que refleje más o menos bien la realidad. Las películas de terror normalmente no son reales. ¿Hay algo? Señor, este mono ha sido infectado con la cepa original. No tiene anticuerpos, nada. Bien. Eso significa que el mono lo pilló antes de la mutación. Quizá viniera del barco de África junto al huésped, o quizá lo pillara en el biotest. En el biotest no, el CCE lo ha comprobado. Todos notaba negativos. No, analízalo otra vez. Mi gente sabe lo que haces. Robbie, manda allí a tu gente, diles que lo analicen otra vez y después diles que lo vuelvan a analizar. Y cuando lo hayan hecho, diles que lo vuelvan a hacer. Por certo, outra duda, porque nos contaron unha vez que no Monte Sinaí, non sei se siguen facendo, se vas un sábado, os ascensores paran en todos os sitios. Algunos ascensores, no todos los ascensores, algunos ascensores. Pero eso no ocurre solo en el Monte Sinaí. Hay mucha gente judía ortodoxa que no puede realizar trabajo en sábado. Y realizar trabajo en sábado es cualquier tipo de operación que dé lugar a un resultado. Y el simplemente dar el botón de un ascensor se considera trabajo por los judíos ortodoxos. Entonces hay sitios donde para poder ir en sitios rascacielos o tienes que subir pisos, hay ascensores preparados que los llaman ascensores del Sabbath que paran en todos los pisos sin necesidad de dar un botón, de tal modo que un judío ortodoxo puede montarse en el ascensor e ir en el ascensor sin haber roto uno de sus creencias religiosas y haber hecho un pecado por haber generado un trabajo en el sábado que tiene que ser dedicado al Señor y no se puede trabajar. Que cousas. Adolfo García Sastre, que é o director do Instituto de Saúde Global e Patóxenos Emerxentes do Monte Sinaí de Nova York. Para nós foi un auténtico placer poder ter este tempo de conversa aquí no CIMUS. Moitas grazas por atendernos aos de Efervesciencia. Igualmente, ha sido un placer. Efervesciencia.